Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Nuevamente reciban un cordial saludo desde Quito, Ecuador, América del Sur, mitad del mundo, desde donde están saliendo estos videos. Y solo Dios sabe a dónde están llegando y qué frutos está produciendo también esto. Ojalá no sea en vano todo lo que se está haciendo. Pero seguimos entre los vivos y aprovechando el tiempo porque los días son malos, dice la palabra de Dios. Así que estamos nuevamente tratando de compartir y seguir hablando de un Dios omnipotente, un Dios poderoso, un Dios muy grande. Y la pregunta siempre será esta: ¿a qué lo compararemos? Como hemos venido hablando, ¿a qué lo haremos semejante? Es decir, el concepto que nosotros tenemos de Dios es muy pequeño y muy vago. No tenemos ni idea de quién estamos hablando ni con quién nos estamos entendiendo, es lo que digo yo. No sabemos. Así que tratamos de entender un poco lo que es la grandeza de Dios para que nuestro concepto de Dios sea grande y el nuestro pequeño, entendiendo la insignificancia del hombre y lo limitado que es. Sus días están contados y todo, y nosotros debemos movernos y tomar en serio todo lo que dice la palabra de Dios, porque Dios tiene toda una eternidad, pero nosotros no. Así que seguimos compartiendo y tratando de que esto les sirva a ustedes como me sirve a mí, y le ha servido a mucho. Pero oremos. Padre Santo, nuevamente acercándonos a usted con reverencia, porque nos estamos acercando al Rey de toda la tierra, Jehová de los ejércitos, el Dios grande y temible de Israel, el omnipotente de Jacob y el Dios de los cielos de Daniel. Señor, gracias, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y el Dios nuestro, pero que usted abra nuestro entendimiento para que podamos entender algo de quién es usted. Le hemos seguido algunas pisadas y usted nos ha dado algunos chispazos de lo que es. Es inmensamente grande y nosotros queremos tener ese concepto, o el concepto que tenía también Juan el Bautista, que dice: es necesario que él crezca y que no lo miremos por encima de los hombros, Señor, sino que entendamos quiénes somos. No somos ni el polvo que usted lleva debajo de sus sandalias, Señor, pero nos creemos tremendos, grandes, sin entender nada, Señor. Así que le damos gracias por la palabra y por las cosas que quedaron registradas aquí para nosotros, que puedan ser de provecho para los que escuchan también. Y enviando un saludo allá a Genaro, me dijeron que está por el Perú, a él, su esposa, su niña, o no sé si ya está en Guayaquil, pero bendiciones, Genaro. Y a muchos, los que están por allá al otro extremo del mundo, a Meuri, allá en Australia, a Gelín, allá en Venezuela, Oscar y Nati, que están también por España, y así que están por todo el mundo, pero que están recibiendo la palabra en México, allá la familia, Adriana, Elías y Christopher Daniel en Ocaña, Ábrego, Cúcuta, Bucaramanga, de todos lados están, allá les está llegando. Y espero que les esté ayudando también, y a Cuba, que también ha llegado esto, y Argentina, por muchas partes está llegando. Yo tengo unos 14 países donde está llegando esto, y también pido a Dios por ellos. Y pidiendo también que el Espíritu Santo sea el Maestro en este día, que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en los Salmos, en el Salmo 114. Seguimos tratando de entender un poco la grandeza de nuestro Dios. Es que es hermoso lograr uno entender esto y decir: ¿qué respaldo tengo yo tan tremendo? Tengo un Dios todopoderoso, el omnipotente. Así que estoy tranquilo, yo no estoy dependiendo de alguien que tenga que levantarlo o llevarlo, no, eso no.
Así que es un Dios muy grande. Aquí vamos a ver algo de la grandeza de Dios también. En el Salmo 114, voy a leerles desde el versículo 1, dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, Israel su señorío. Versículo 3, el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Versículo 5, ¿qué tú viste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Y si el mar Rojo y el Jordán hablaran, ¿qué nos contarían de Dios? ¿Qué vieron ellos que se volvieron atrás el Jordán y el mar Rojo se abrió cuando lo vio? Y la pregunta es, el mar lo vio y huyó, y el Jordán se volvió atrás. Y vamos a leer los pasajes donde habla de esto, porque esto no es cualquier cosa. Esto es extraordinario. Esto no sucede todos los días. Ese Jordán se abrió 2 veces. Una cuando los sacerdotes se pararon en las aguas del Jordán, y otra cuando Elías fue llevado en un torbellino al cielo y se quedó Eliseo con la manta de Elías que se le cayó, y con ella golpeó el Jordán y se abrió. Tremendo que Dios escuche o atienda la voz de un hombre, como a Josué: detente luna en Abadón y tú sol en Ajadón. Y se detuvo el sol y fue el día más largo. Y no hubo otro día en que Dios haya atendido a la voz de un hombre como a Josué y como a este Eliseo que dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó con ese manto el Jordán y se abrió. Cosas tremendas y terribles, que si uno lograra ver eso, cambiaría por completo la vida y el concepto que nosotros tenemos de Dios. Pero vamos a leer acá. Está hablando acá en el Salmo 14 del Jordán y del Mar Rojo. Vamos a abrir en Josué, donde habla de esto. Josué capítulo 3. ¿Cómo se manifestaba la presencia de Dios con este pueblo? Y cómo vieron la gloria de Él increíblemente. Sin embargo, no les aprovechó mucho, por lo que vamos a leer por lo menos un versículo por allá más adelante. Josué capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Este es el vocero de Dios, el profeta. Dios le hablaba a él le comunicaba al pueblo: escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Versículo 10, añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al jebuseo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y está hablando de parte de Dios y dando un mensaje donde no se puede fallar. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Están a punto de ver algo que cualquiera deseara. Bueno, eso dará hasta miedo, que empiece el río a abrirse y después que queden los dos lados como paredes o muros para uno cruzar por ahí. Por lo que veo acá en el Jordán quedó un solo muro.
Las aguas que venían, acá se cortó y las que descendían se fueron y aquí no quedó nada, pero todo quedó al otro lado. Y se necesita fe para cruzar esto también, porque uno puede decir, y si se viene. Así que les dice, se detendrán en un montón, versículo 14, y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevaban el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá y al mar Salado se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Impresionante, no pasaron por un charco ni nada de eso que estaba embarrado ni nada. En seco, dice la palabra de Dios. Es que cuando lo que hace el Señor lo hace bien, no es a medias, es en seco. Y esto lo dice también con lo del Mar Rojo. Y yo hablaba con un amigo, y él asiste por allá a una congregación, y decía, pero cruzar el Mar Rojo o el Jordán era cuestión de fe, porque el agua les daba al cuello y ellos tenían que seguir cruzando y pensando en qué momento se hundían y cosas así. Pero aquí dice, pasaron en seco. Muchas veces hablamos, es lo que oímos, pero no cogemos la palabra para ver si eso es verdad o qué es lo que está pasando. Así que lo que dijo Josué, aquí está. Cuando los sacerdotes que llevan el arca del pacto de Jehová, el Dios de toda la tierra, se mojen en el Jordán, el Jordán se detendrá en un gran montón lejos, y la otra parte se fue, y la otra se detuvo ahí. Y lo impresionante es que detenerlo y no hay inundaciones al otro lado. Porque si uno le hiciera un muro en medio del Jordán, la parte de arriba inundaría toda esa tierra por allá, pero aquí no se habla de eso. Todo es bien hecho. Ese es el Dios grande y temible de Israel, del que vengo hablando los miércoles. ¿A qué lo compararemos nosotros? ¿Con qué lo compararemos? ¿A qué le haremos imagen a un Dios de estos tan grande? Con un poder de estos impresionante. Y pasó todo el pueblo de Israel en seco. Pasando una hojita nada más en el capítulo 5, versículo 15, aquí enseguida. Dice la palabra de Dios. En el mismo capítulo 4, versículo 15, dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Él era el vocero de Dios. Versículo 18, y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Salieron ellos del Jordán que estaba en seco, pasaron a tierra seca, a otro lado, fuera del cauce por donde pasaba el Jordán, y una vez que ellos salieron, el Jordán volvió a seguir corriendo como antes sobre todos sus bordes, igual, y no pasó nada. Pero
Ellos van pasando para tomar a Jericó. Empieza la conquista de la tierra de Canaán. Y cuando una mujer, aquí en el libro de los jueces nos habla de eso, que es Rahab, la ramera que vivía en el muro de Jericó, dice que ellos ahí en Jericó escucharon que Israel había derrotado a los dos reyes más fuertes de los amorreos, a Og y a Magón, no sé cómo es, se me olvida el nombre ahorita, pero lo importante es que derrotaron a los dos reyes más fuertes. Y que Jehová había abierto el mar rojo, y oyendo esto ha desmayado el corazón de todos y no ha quedado aliento en hombre alguno en Jericó, escuchando eso. Pero es que esto no es cualquier cosa. Yo he dicho uno porque mantiene hablando de esto y ya se hizo tan deportivo que uno piensa que esto sucede todos los días y cada rato y como que uno puede hacer eso y no se detiene a pensar ¿cómo? ¿Quién? Y aquí dice, ¿qué viste, oh Jordán, que retrocediste? Y si uno le preguntara al Jordán y el Jordán hablara, ¿qué nos contaría? Dios se manifiesta en unas formas tremendas y los que menos entendemos las cosas somos nosotros. Nos pasan desapercibidas, pero toda la creación se maravilla de las cosas de Dios. Ahora miremos lo del Mar Rojo. En Éxodo capítulo 14, esto sería bueno que leer todo el versículo 14, pero por cuestión de tiempo vamos al versículo 8. Israel ha salido de Egipto. Una de las cosas que yo entiendo aquí que Israel dice acá en el Salmo, le voy a leer un momentico aquí, el Salmo 106, versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron las maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. No entendieron. Y es que uno de los problemas es que Dios hizo redención entre los egipcios y su pueblo. Los que estaban en Gosén, allá en Egipto, hizo separación. Si aquí en Egipto había tinieblas, allá había luz. Si aquí había muerte, allá había vida. Y era así. Entonces, mientras uno no vive en carne propia esas plagas que pasaron por Egipto, no entendieron. Y el propósito de endurecer el corazón de Faraón, aunque él dijo, creo que es el capítulo 5 de Éxodo, cuando Moisés le dice, deja ir a mi pueblo porque para servir a Jehová 3 días de camino por el desierto y ofrecer holocausto y sacrificio. Dice, ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco y tampoco los dejaré ir. Dice, pues de aquí en adelante el Señor empezará a hacer grandes maravillas para que lo conozca. Y cuando lo conocieron ya fue demasiado tarde, como vamos a ver ahorita aquí. Pero el pueblo no entendió mucho estas cosas. Es la idea que yo tengo. Dice el versículo 8 de Éxodo 14. Endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Ya Faraón dijo, váyanse, y los empujaban prácticamente que salieran de Egipto, pero luego el Señor endurece el corazón de Faraón y le dice, Faraón, los israelitas se fueron, ¿cómo es posible que los hemos dejado ir? Y que no nos sirvan, así que vámonos, y se viene toda la caballería, todos los carros, todo el ejército y todo esto, y todos van a caer. El Señor guarda lo mejor para el final, es lo que veo yo por acá. Ahora, vamos a leer el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová.
y es que la situación no es fácil. Al frente de ellos hay un mar. Detrás viene un ejército y a los costados hay un desierto que no hay dónde esconderse. No es fácil la situación y ellos clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y esta gente no había aprendido nada, igual que nosotros. Vemos cosas, pasan cosas y no aprendemos la lección y seguimos siendo los mismos. Pero aquí es tiempo de que diga: bueno, si ya Él nos sacó con mano poderosa, brazo extendido y todo esto, tranquilos, vamos, pero no. Ya hablaron que para qué, que no habían sepulcro en Egipto para que los haya traído para morir acá. Versículo 13, y Moisés dijo al pueblo: no temáis. Y tiene que ser un hombre de mucha fe para decir esto, porque él mismo está viviendo estas cosas. Ve que el ejército de Faraón viene y viene encima. Me imagino el polvero por el desierto, todos esos carros y caballos y gente y todo venía. Pero él les dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esta va a ser la última vez que los ven, así que abran bien los ojos y contemplen, porque eso que ustedes están viendo, nunca más lo van a ver. Pero estén firmes, que el que pelea aquí es el Señor por nosotros. Versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo por eso digo, el Hijo de Dios lo que debe hacer es obedecer. No luchar ni estar peleando, sino obedezca, haga lo que Dios dice y punto. Y vea lo que el Señor va a hacer. Y estaréis tranquilos, dice Moisés. Pero es un hombre de mucha fe. Por algo está en el capítulo 11 de Hebreos. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tal vez Moisés habló con Dios. ¿Para qué clamas? Diría el Señor. ¿No sabes que yo estoy aquí con ustedes? ¿Y por qué se detienen si vienen los enemigos detrás y se les están acercando? Es tiempo de caminar y caminar rápido. Si viene un enemigo detrás de uno, no es detenerse. Y yo estoy con ustedes, diría el Señor. Yo me glorificaré en este día en Faraón y su ejército y todo. Diles que marchen. Versículo 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Están otra vez aquí a punto de ver, esto fue primero que lo del Jordán, pero están a punto de ver algo extraordinario, ellos contemplando el mar. Bueno, uno en realidad no conoce el mar. Ha visto la orilla, ahí nada más. Cuando uno va a la playa, ve y cómo se siente uno de pequeño ante tremenda inmensidad. Y cuando ve uno, yo que veo películas a veces de el mar embravecido y que coge esos barcos y son como juguetes, y cómo se mueve, y esas olas y brama, y es impresionante. Pero más impresionante el que lo hizo. Lo hizo para que le temamos nosotros, pero le tenemos este temor al mar y no al que lo hizo. Esto es tremendo. Entonces le dice: extiende tú la vara y divide el mar para que Israel pase por el medio del mar en seco. Y si pasaron en medio del agua y charco, esto es mentira lo que dice la palabra. Como dicen algunos, pasaron con el agua al cuello. Versículo 17. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería.
Esto va a ser para la gloria de Dios y esto se escuchará por todo el mundo. Hasta el día de hoy, aquí en Ecuador, estoy hablando de lo que el Señor hizo y es glorificado por una obra extraordinaria, pero más extraordinario es el que la hizo. Muy grande es nuestro Dios. Versículo 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Sabrán. Y las cosas que Dios va haciendo y los profetas y todo, cuando lean allá en Jeremías y en Ezequiel, y siempre dice, y habló Jehová todas estas cosas a Jeremías o Ezequiel, y al final dice, para que sepan quién es Jehová, para que conozcan quién es Jehová, y todo es para que lo conozcamos. A Faraón dijo, yo no sé quién es Jehová y tampoco lo dejaré ir, pues está a punto de conocerlo. Si todavía 10 plagas en Egipto no fueron suficientes para que él llegara a conocer el poder del grande y temible de Israel, pues Dios le va a mostrar su grandeza. Y será glorificado en la caballería y en todo el ejército de Faraón. Vuelvo a leer el 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Jehová que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Es decir, él se colocó entre los egipcios y el pueblo de Israel para protegerlos. Versículo 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y lumbrera a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron unos a otros. Piense bien lo que el Señor está haciendo, y si uno se logra dar cuenta de eso, dice, estemos tranquilos, como le dijo Moisés. Estén tranquilos y miren la salvación que Dios hará hoy. Para los egipcios era oscuridad y tiniebla, pero para los de acá era luz. Y en toda aquella noche no se acercaron el uno al otro. Imagínense carros y caballos corriendo a toda, y el pueblo de Israel al paso de los pequeños y de los ancianos, porque no podían correr mucho. Y nunca se acercaron. Cosas que Dios hace, cómo nos bendice, pero no nos damos cuenta de cuántas bendiciones Dios nos habrá dado así y no entendemos. No se acercaron unos a otros. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Por ahí en Mateo capítulo 8, cuando Jesús se subió en una barca y se levanta una tormenta tremenda, y se asustaron los discípulos, nos ahogamos, y él estaba durmiendo ahí, y lo despertaron, no se te da nada que perecemos. Y él les dijo, hombres de poca fe, y reprendió al viento y al mar, y ellos dijeron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es? Este es el grande y temible de Israel, el todopoderoso, el Dios de los cielos, el omnipotente de Jacob. El más grande. No hay otra cosa más extraordinaria y grande que nuestro Dios. El mar enmudeció y los vientos se detuvieron, y el único que no le obedece ni se detiene es el hombre. Somos nosotros. Nosotros sí. Nos dejó aquí y ya hasta por la luna dicen que han estado por allá. Yo no sé si es verdad. He oído y he visto videos y todo, si eso es la luna o no, pero mire por dónde anda. Quiso caminar y aprendió a correr, y como dice un cántico por ahí, y viene corriendo de planeta en planeta detrás de su ambición y cosas que tiene.
Si una piedra Dios la colocó en un río, ella muere ahí. El árbol de ahí no se mueve. Donde Dios lo estableció, los astros y todas estas cosas, Él les ordena y están ahí. Pero solo nosotros somos los rebeldes y que no obedecemos. Bien, entonces dice el versículo 29, y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Creo que me pasé un versículo, el 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban en medio del mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, y no quedó de ellos ninguno. Los trastornó horriblemente. En medio del mar, otro versículo, que les quitó las llantas a los carros y todo esto, y ya no podían salir. Y se viene el mar con toda su fuerza. Es impresionante. Piensen los que medio conocemos el mar, que se divide, pasa en seco, y cuando uno va por medio del mar, se le cierran otra vez y uno se encuentra en el fondo del mar. Así que así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla. Y ahí ellos, los egipcios, entendieron quién era Jehová. Pero ya demasiado tarde, porque él decía: endureceré el corazón de Faraón y sabrán quién es Jehová. Y supieron. Este es el grande y temible, el que pelea por Israel. El Dios de las grandes batallas, glorioso. Pero ya fue demasiado tarde cuando ellos vieron esas cosas. Bueno, no alcancé a leer otro versículo que tengo, se nos fue el tiempo, pero ya vamos a hacer otro para terminar con esto. Mientras tanto, vamos a bendecir al pueblo de Israel. Dice la palabra: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentra, en mi caso Colombia. Pedimos por Ecuador, donde Dios nos tiene, en el mejor, y por nuestro presidente Guillermo Lasso, por sabiduría y prudencia que él pidió para gobernar, y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo de Dios dijo: amén.